Bendiciones. Una vez más le damos gracias a nuestro Padre bueno, amoroso, porque nuevamente estamos aquí, ¿verdad? Dándole infinitas gracias a Él porque un día más Él nos permite abrir nuestros ojos. Yo le doy gracias a mi Padre, le doy gracias por usted y le doy gracias por todos aquellos que quizá cuando se levantan nunca le dicen al Señor gracias, sino que quizá solo pensando en los problemas, en las situaciones, quizá no pudieron dormir, muchos de mal humor y tantas cosas que suceden, mis hermanos, en el mundo, pero nosotros los que creemos en Dios, confiamos en Él, sí agradecemos. Y yo eso es algo que siempre lo hago y le digo a mi Padre Celestial todas las mañanas, gracias Señor, te doy por aquellos que no te agradecen, por aquellos que el día de hoy no te dieron gracias por haberles permitido abrir sus ojos. Entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a orar para entrar a este tema tan precioso que el Señor nos trae a cada uno de hoy. Amén. Padre, te damos infinitas gracias. Gracias, mi Rey bendito, porque tú eres maravilloso. Digno, Señor, de la alabanza, de la adoración. Solo tú, Padre, mereces ser honrado, amado. Y nosotros hoy, Señor, los que estamos aquí, Señor, ya, Señor, queriendo escuchar tu voz, Padre. Esa es una honra para ti, Padre, porque nosotros te estamos honrando, porque queremos estar contigo, Señor. Y por eso, Señor, hoy yo te clamo y te pido, Padre, que nos sigas, Señor, extendiendo tu misericordia, tu favor, Señor, tu gracia, porque es por gracia todo lo que recibimos, amado Rey, porque nosotros no hacemos ningún mérito, Padre, delante de ti, sino que los méritos los hizo nuestro Señor Jesucristo, cuando Él un día decidió que por amor Él quería que nosotros recibiésemos hoy, Señor, esa bendición. Por eso hoy, Señor, te alabamos y te bendecimos y te decimos, Padre Celestial, que nosotros, Señor, queremos estar cerca de ti, cerca de tu presencia, Señor. Como yo sé que tu presencia está en cada hogar, en cada persona, Padre, también, Señor, declaramos, amado Rey, que hoy, Señor, vamos a estar, Señor, tomados de tu mano, donde tú, Señor, nos vas a dirigir por ese camino que tenemos que llevar. Y yo sé, Padre, que tú, Señor, nos muestras el camino, nos habla la verdad y nos llevas a la vida, Señor, a través de escuchar tu palabra. Así, Padre, te agradecemos hoy, Señor, por cada hogar, por cada persona que en este momento se conectó, por los que se van a conectar después, por aquellos que también están esperando que, Señor, que la palabra, Señor, llegue a través también de otro medio, que es el YouTube, Padre. Los bendecimos, Señor, y te damos infinitas gracias, Señor, por permitirnos, Señor, aparecer, Señor, por estos medios, Padre Celestial, para que podamos difundir tu palabra, Señor, porque estamos necesitados, Señor, aún más, Señor, de ti. Cada día te necesitamos más. Gracias, Padre, gracias, Hijo y amado Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Les doy ahí sí que un cordial saludo, un abrazo para cada uno de los que ya están conectados. Les bendecimos y les decimos que les amamos. Y vamos a ir directamente a la palabra. El tema que yo quiero esta mañana predicarles lleva por nombre: la bendición viene de Dios cuando soy esforzado y soy valiente. Las bendiciones, mis hermanos, solamente de esa manera es como las vamos a ver, ¿verdad? Cuando nosotros verdaderamente hacemos el esfuerzo, porque hoy es un tiempo donde el Señor está viendo el corazón de los esforzados, ¿verdad? De aquellos que son valientes, que no se afligen, que no se preocupan por las cosas que están sucediendo. Todo el que ya está alertado, porque recuérdese que el Señor ha estado alertándonos desde mucho tiempo atrás, diciéndonos qué hacer. Sobre todo el Señor lo que más ha pedido a su pueblo es que su pueblo se acerque más a Él, porque una gente que está fortalecida no titubea, no entra en duda,
no entra en pánico, sino que al contrario, lo que tratamos la manera es de ayudar a otros, a levantarlos, a consolarlos, a fortalecerlos, porque para eso Dios nos ha llamado a los hijos de Dios. Amén. Así que yo espero que usted sea de estas personas, ¿verdad?, que son esforzados y sean valientes, porque eso es lo que el Señor nos demanda. Entonces, por eso las bendiciones no pueden venir a nuestras vidas si en nosotros no hay un esfuerzo y no hay una valentía. Así que vayamos a la palabra, vamos a leer en Josué 23. Josué 23, vamos a leer del 1 al 16. Josué 23 del 1 al 6. Dice: mucho tiempo después de que el Señor le dijera, dice, a Israel que habría paz con sus enemigos cananeos, Josué, anciano y cansado, dice, convocó a toda la nación, incluyendo a sus líderes, jefes, jueces, oficiales, y les dijo: yo ya estoy muy viejo y los años me pesan. Ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios ha hecho con todas aquellas naciones a favor de ustedes. Pues Él peleó las batallas por ustedes. Yo repartí por sorteo como herencia de sus tribus tanto las tierras de las naciones que aún quedan como las de aquellas que ya han sido conquistadas entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. El Señor su Dios expulsará a estas, dice, naciones de estas tierras. Ustedes tomarán posesión de ella tal como Él lo ha prometido. Por lo tanto, esfuércense por cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. No se aparten de esa ley para nada. No se mezclen con las naciones que aún quedan entre ustedes. No rindan culto a sus dioses ni juren por ellos. Permanezcan fieles a Dios como lo han hecho hasta ahora. El Señor ha expulsado a esas grandes naciones que se han enfrentado con ustedes y hasta ahora ninguna de ellas ha podido resistirlos. Uno solo de ustedes hace huir a 1000 enemigos, porque el Señor pelea por ustedes, tal como lo ha prometido. Hagan pues todo lo que está de su parte para amar al Señor su Dios, porque si ustedes le dan la espalda a Dios, se unen a las naciones que aún quedan entre ustedes, mezclándose y formando matrimonios con ellas. Tengan por cierto que el Señor su Dios no expulsará de entre ustedes a esas naciones. Por el contrario, ellas serán como red trampa contra ustedes, como látigos en sus espaldas y espinas en sus ojos, hasta que ustedes desaparezcan de esta buena tierra que el Señor su Dios les ha entregado. Por mi parte, yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor su Dios han dejado de cumplirse al pie de la letra. Todo se ha hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. Pero así como el Señor su Dios ha cumplido sus buenas promesas, también descargará sobre ustedes, dice, todo tipo de calamidades hasta que cada uno sea borrado de esta tierra que Él les ha entregado, si no cumplen con el pacto que el Señor su Dios les ha ordenado, sino que siguen a otros dioses, adorándolos e inclinándose ante ellos. Tengan por seguro que la ira del Señor se descargará sobre ustedes y que serán borrados de la buena tierra que el Señor les ha entregado. Quise leerlo todo, Josué 23 del 1 al 16, porque necesitamos analizar esta palabra que un día este siervo, que un día el Señor escogió. Se recuerda que cuando ya Moisés también iba a partir, él le dijo que tenía que ungir a Josué. Josué, mis hermanos, siempre fue destacado y a él se le llamó esforzado y valiente, porque eso fue lo primero que el Señor le dijo.
Le dijo, esfuérzate, Josué, y sé valiente, porque tiene que haber un esfuerzo de parte de nosotros, mis hermanos. Muchos ahorita, mis hermanos, muchos están padeciendo. El mismo pueblo de Dios está padeciendo. Está pasando situaciones, mis hermanos, tal vez no económicas, porque quizá ahí lo tengan todo, porque, mis hermanos, el Señor así es de bueno. El Señor es muy especial con su pueblo, porque son leyes que si hay gente, mis hermanos, muy trabajadora, mis hermanos, el Señor dice que Él, las manos del diligente, Él las va a bendecir. Pero sabe que hay mucha gente que aún viendo la mano de Dios, viendo que el Señor no lo ha desamparado, no lo ha dejado, que ahí han tenido todo, que no le dan gracias a Dios, que tengan a su familia sana, que, mis hermanos, tantas cosas que podríamos ver, pero muchos, mis hermanos, están tan atribulados, todavía pensando, mis hermanos, como yo lo he venido predicando, porque no es ahorita que yo lo estoy diciendo, lo he dicho desde que estamos saliendo en estos medios, casi en cada prédica yo lo estoy hablando, porque es lo que uno puede ver en el mismo pueblo cristiano, que, mis hermanos, no quieren, mis hermanos, perdonar. Otra, mis hermanos, que no quieren dejar el pasado. O sea, la gente, mis hermanos, sigue en las mismas situaciones cuando, mire, el tiempo se nos puede ir. El tiempo, mis hermanos, que nosotros creemos que todavía tal vez tenemos, mis hermanos, quizá no nos va a alcanzar para venir y rectificar delante del Señor. Dios nos ha llamado a una rectificación. Yo no sé en qué lugar, en qué parte usted está escuchando, ¿verdad?, esta prédica, pero yo sí quiero decirle que nosotros aquí en nuestro país, en este momento, mis hermanos, entramos en un toque de queda más restricciones, más restringido. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, la gente se ha estado rebelando ante la autoridad. Y, mis hermanos, no ha habido obediencia. La gente, mis hermanos, mire, es un afán, es una locura que cargan, mis hermanos, pero es porque no hay paz en su interior. Cuando no hay paz, mis hermanos, cuando el Dios de paz no nos gobierna, mis hermanos, la gente va siempre a estar solo viendo lo peor, molestos, enojados, nada les gusta, no dan gracias, mis hermanos. Donde nosotros agradecemos a Dios entra la gracia. Pero imagínense, mis hermanos, en todo tiempo, toda su vida han pasado quizá en conflicto, mis hermanos, familiares, y seguimos ahorita en estos tiempos que el Señor nos está extendiendo su misericordia. Como le vuelvo a repetir, y quizá usted se canse de oír que yo le diga de rectificar, porque toda la palabra, cuando usted la escucha, mire aquí el consejo que está dando Josué, porque él el momento, y ando ya Josué iba a partir, y él estaba hablando al pueblo y le estaba diciendo, ustedes nunca han dejado de ver la misericordia de Dios, les decía él les recordaba. Miren todo lo que el Señor ha dicho, lo ha cumplido. Mis hermanos, para los que tenemos ojos abiertos, el Señor ha cumplido sus promesas. El Señor ahí ha estado con nosotros. Por eso dice la palabra de Dios, de que desde el vientre de nuestra madre, desde ahí ya el Señor, mis hermanos, ahí estaba con nosotros. Él decidió que nosotros, mis hermanos, existiésemos, que nosotros estemos en esta tierra. Es con un propósito. Pero el propósito nosotros mismos lo hemos perdido. ¿Por qué? Porque no quiere haber un esfuerzo. Mire cuánta gente, mis hermanos, perdón lo que le voy a decir, pero quizá a usted, aunque le duela, le moleste, y usted va a argumentar y usted va a empezar a pensar, sí, como ella no conoce mis necesidades, como no sabe lo que yo he vivido, que yo sola he tenido que caminar o esto. Yo no sé qué va a argumentar usted, pero yo le puedo decir que yo le vengo a hablar a usted de un Dios de poder, a un Dios de grandezas, a un Dios que no miente ni se arrepiente, porque Él no es hombre para mentir ni para arrepentirse. De ese Dios incomparable, inigualable, ese Dios que mis hermanos, hasta aquí
mis hermanos, a mi vida llegó un día cuando yo lo conocí y yo le creí, Él me ha ayudado. Y conozco tanta gente, mis hermanos, que ha dejado que Dios le moldee y Dios ha trabajado, pero nunca jamás, mis hermanos, Dios ha dejado de cumplir, mis hermanos, sus promesas. Y por eso, como le decía, mucha gente, mis hermanos, en el tiempo que Dios les ha dado de vida, mis hermanos, mire, han destrozado a sus familias. No se ponen a pensar, mis hermanos, en sus familias, de que todo lo que usted construya en su vida es lo que va a construir también en sus familias. Por eso son cadenas a veces, mis hermanos, que ahí sigue la maldición de generación en generación, porque mis hermanos, no hay nadie en quien se ponga, mis hermanos, a la brecha. Yo lo he dicho, no diga yo estoy solo, no diga yo ya no puedo. Mis hermanos, es cuestión de darle vuelta a esa hoja del recuerdo, del pasado, del dolor, de todo aquello que nosotros no queremos dejar. Pero ¿sabe por qué es que eso no sana, no se cura? Porque no le hemos dado el tiempo al Señor, el tiempo que a nuestro Padre Santo se merece, porque Él merece toda alabanza y todo honor. Por eso mucha gente dice, yo estoy agradecido con Dios, que Dios aquí, que Dios allá. Pensamos que por mencionar a Dios ya está todo. No, mis hermanos, el agradecimiento se demuestra cuando uno, mis hermanos, es una persona que se consolida con Dios, cuando es una persona, mis hermanos, que uno, mis hermanos, se compromete con Dios. Entonces, en estos tiempos, en estos momentos, porque mire, no solo, imagínense con la carga de todas las situaciones, mis hermanos, de pasados, sino que viendo todo esto que estamos viendo, como le decía, en nuestro país ahorita, mis hermanos, tuvieron que poner más restricciones. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, lamentablemente los seres humanos no nos sujetamos. Queremos hacer lo que queremos. Mis hermanos, a veces la misma ignorancia de no saber, mis hermanos, qué es lo que Dios está haciendo, mis hermanos, nos lleva a estar hablando lo que no tenemos que hablar, a estarnos quejando, a estarle echando las culpas, mis hermanos, a medio mundo. Y nosotros, mis hermanos, todas las situaciones, dice que para los hijos de Dios son para bien. Miren, muchos lugares ahorita, no solo con esta situación dolorosa de tanta, mis hermanos, gente que está muriendo, además todavía hay azote. Mire, ahorita están habiendo ya, mis hermanos, sismos en algunos estados de Estados Unidos, mis hermanos. Y eso el Señor lo ha venido anunciando. Hace unos días, yo a veces no me gusta contar las visiones que Dios da cuando nosotros intercedemos por las naciones, por los países, porque a veces hay gente que no cree en nada. Pero, mis hermanos, el Señor ha venido hablando y esto, como yo solo le dije al pueblo de Dios, ¿verdad? Que esto cada día, si nosotros no reflexionamos, si nosotros no ponemos de nuestra parte, esto se va a ir incrementando, porque el Señor, mis hermanos, es de la manera que Él quiere corregir al pueblo para que su pueblo se acerque más a Él y aprenda a depender de Él. Lo que no hicimos antes, Dios todavía nos está dando la oportunidad, porque usted todavía está escuchando palabra de una rectificación, mis hermanos, pero muchos estamos perdiendo el tiempo. Mis hermanos, no nos estamos acercando a Dios, porque con Dios, mis hermanos, dice, haremos proezas, haremos grandezas. Con Dios, mis hermanos, ya nosotros no vamos a sentir resentimientos, odios, ni dolor, sino que al contrario, vamos a dar gracias que a través de esa situación que hemos vivido, hemos crecido, somos diferentes a otros, que no dependemos de nadie, sino que solo dependemos de Dios, que Dios es el que nos ha favorecido, nos ha levantado. Mire, cuando nosotros aprendemos a meternos con Dios, venimos a empezar a ser agradecidos y le empezamos a decir a Dios, Señor, cómo has sido tan especial conmigo, que aún con mi comportamiento, tú no me has dejado, no me has abandonado. Empezamos, mis hermanos, verdaderamente a tener agradecimiento. Mire, yo lo he predicado, pero muchos, mis hermanos, le voy a decir algo ahorita. Muchos dicen, no, mejor, yo no digo a aquella gente que no puede ver las prédicas cuando están en vivo. Está bien, porque
tienen otras cosas, pero que sea verdaderamente porque tienen que hacer, ¿me entiende? O gente que ha estado, que está trabajando, ¿verdad? Pero gente que a veces está en la casa, a veces mejor prefiere, ay, al rato, después, de todos modos, ahí va a quedar la grabación, yo lo voy a ver. Y mis hermanos, a veces se pasa ese tiempo y ya no lo miramos. A veces hay mis hermanos, en cada prédica, hay, mis hermanos, una unción que se derrama en cada prédica, en cada palabra que el Señor da. El Señor mira la obediencia. Si usted anhela, si usted desea estar cerca de su Señor, aquel que va a arreglar la vida suya, la de sus hijos, el contorno de su hogar. Pero mis hermanos, no queremos. Por eso aquí Josué, él les enfatizaba al pueblo y les decía, recuérdense todo lo que Dios ha hecho. Recuérdense que Él ha sido el que ha peleado las batallas por ustedes. Recuérdense, les decía Él, nunca se les olvide. No les decía, todavía hay lugares, naciones que conquistar, les dijo Él. Pero Él les estaba diciendo, ustedes cuentan con la ayuda de Dios, pero sigan obedeciendo a sus mandatos. O sea, se recuerda que el Señor a quien le dio, mis hermanos, las leyes fue a Moisés. Por eso Él les recordaba y les decía que eso nunca se les olvidara. ¿Cuánta gente cristiana, mis hermanos, ni conoce cuáles son todos los mandamientos? Mis hermanos no los conocen. Donde dice ahí la palabra de Dios, no mentirás. Y somos grandes mentirosazos. Mentimos en todo. A veces hasta logramos cosas. Oiga bien, analice usted ahí. ¿Qué ha logrado usted? A veces mintiendo. No le importa. ¿Por qué? Porque no nos importa ofender a Dios. Y después queremos que Dios venga y nos arregle todo. Dice el Señor, no matarás. Ay, pero si yo jamás he matado a nadie. Hasta miedo le tengo hasta picar una cebolla con el cuchillo porque, ay no, pero mis hermanos, espiritualmente, ¿a cuánta gente hemos matado? ¿Qué es peor? Hablando mal de ella, hablando mal de él. Si la persona, como yo se lo he predicado aquí, usted conoce personas que a usted le han hecho los más grandes males que usted crea, que mis hermanos, que usted dice ni un animal puede hacer lo que esta persona hizo, no importa, esa persona le va a dar cuentas a Dios. Esa persona, mis hermanos, dice la palabra de Dios que lo que se siembra se va a cosechar, pero usted no siembre dolor, usted no siembre, mis hermanos, en su corazón esa amargura. No tenemos nosotros que sembrar eso, sino que, mis hermanos, nosotros, el trabajo, mire, cuando usted se esfuerza, aunque usted no lo sienta en ese momento quizá, pero si usted se esfuerza en usted, a estas personas, orar por ellas, bendecir a estas personas. Mis hermanos, yo lo he también predicado, pero como le digo, mucha gente no quiere oír palabra de Dios. Mire, si le mandan, mis hermanos, a alguien, mis hermanos, si le hablan de algo que es nada más, mis hermanos, un chisme, ahí sí se pone atención, pero a la palabra no le ponemos atención. La palabra es la que sana, la palabra es la que libera. Por eso dice que la palabra es, mis hermanos, la sanidad a nuestros huesos. Por eso aquí, si usted se da cuenta, Josué les enfatizaba y les decía, ¿verdad?, al pueblo de Dios. Leamos nuevamente el 13. Tengan por cierto que el Señor su Dios no expulsará, dice, de entre ustedes a esas naciones. Por el contrario, ellas serán como red y trampa contra ustedes, como látigos en las espaldas y espinas en los ojos. Por eso cuánta gente se mantiene enyugada recibiendo latigazos. ¿Por qué? Por la conmiseración, mis hermanos, conmiserándonos que yo pasé, que yo viví. Mis hermanos, para el que no conoce mi testimonio, mis hermanos, yo viví, mire, desde mi niñez, tuve una niñez, mis hermanos, que para muchos puede ser de que, ¿verdad?, me vieron crecer, llegué adolescente,
mis hermanos, y todos piensan que quizás tuve una vida tan hermosa, tan preciosa, porque mis hermanos, hasta uno no estar en el zapato de la persona, uno a veces, mis hermanos, no entiende la situación de las personas. Y yo le puedo decir, mis hermanos, que yo no tuve niñez, porque yo todo el tiempo, mis hermanos, en mi niñez lo único que yo tuve, mis hermanos, fue como un compromiso de que yo tenía, mis hermanos, que cuidar a no sé cuántos hermanos y mis hermanos, y luego tuve hasta que trabajar también para que aquellos hermanos pudiesen, mis hermanos, muchas veces comer. Pero a mí eso no me ha amargado mi corazón. Yo no me pongo a hablar y a decir, no me reconocen, no me miran, esto, lo otro. A mí no me interesa, a mí no me importa. Por eso hoy le puedo decir, mis hijos no han padecido. Porque lo que yo sembré un día, hoy yo no me quiebro la cabeza con mis hijos. Dios me ha dado unos hijos buenos, unos hijos excelentes. Y no solo mis hijos de que el Señor cuando me bendijo mi vientre, sino que mis hijos espirituales. Yo le puedo decir que tengo hijos tan excelentes, tan bellos, que no solo mis hermanos, pero todo eso se siembra. Yo de todo eso tomé, mis hermanos, lo bueno y deseché lo malo. Yo ahora bendigo y digo al Señor, gracias Señor, porque la misma circunstancia me hizo ser, mis hermanos, esforzada y valiente. Pero yo no me quedé, mis hermanos, en ese punto. Cuando yo entendí, conocí a mi Dios, yo empecé a desechar todo eso malo y le dije, Señor, eso a mí me hace daño, esa tristeza, ese dolor. Porque cuando yo, mis hermanos, miraba a las jovencitas, como ellas, sus papás, sus mamás, ahí estaban con ellas en todo momento, en todo tiempo. En cambio yo tenía que hacerla de mamá, porque mi madre tenía que trabajar duramente. Y yo tenía que hacerla de mamá. Mire, yo me enfrentaba hasta la gente cuando yo miraba que a mis hermanos les hacían algún daño, cuando los maltrataban así, porque cuando no hay un papá que responda, una mamá que responda, mis hermanos, la gente, todo el mundo quiere mandar a hijos ajenos. Y yo, mis hermanos, era pequeña, yo me enfrentaba y le decía a la gente, ¿por qué usted le dice a mis hermanos que no tienen, que si no tienen mamá, no tienen papá, aquí la van a hallar? Si tienen quien responda por ellos, aquí estoy yo. Entonces, mis hermanos, yo aprendí de todo eso. Y mire, por eso, créame, que yo le doy gracias a Dios, porque yo ya era, cuando yo me casé, a mí no me costó ser mamá. Aprendí, mis hermanos, a cuidar a mis hijos. Y hasta el día de hoy, mis hijos, los tres, a mí me aman. Y como le digo, tengo hijos espirituales, que ellos conocen también mi testimonio y han aprendido. Ellos también, mis hermanos, yo conocí hermanas que venían con tanto dolor, con tanta tristeza a la casa de Dios, y con mi testimonio, ¿cuántos han sido sanados? Entonces, mis hermanos, todo viene de parte de Dios. Todo el Señor, mis hermanos, lo arregla, lo compone. Toda cosa, dice que al que ama a Dios, todo le ayuda para bien. A mí me ayudó a bien eso, porque ahora, mis hermanos, soy una mujer que sé hacer, mis hermanos, mis quehaceres en mi casa. Enseño hoy a mis hijas. Mis hermanos, imagínese usted que fuera una señora ya grande, porque hay señoras ya grandes que a veces, mis hermanos, no saben ni qué hacer. Y mis hermanos, en cambio, uno a todo le saca ventaja, a todo. ¿Por qué? Porque el Señor, mis hermanos, en todo nos enseña. Pero aquí está hablando el Señor y dice, no hagan, le decía a él, ¿verdad?, que fueran a tener dioses ajenos. ¿Cuántos, mis hermanos, a veces endiosan más sus casas, endiosan más, mis hermanos,
Por eso pelean con la familia, porque quieren que la familia, mis hermanos, quizá les arregle las situaciones. Cuando Dios a nosotros nos manda a esforzarnos, mis hermanos, porque si no nos esforzamos, mis hermanos, no hay victoria. Hoy en día, mis hermanos, las personas cuando son, dice, confrontados, no les gusta, no hay valentía, no afrontan, mis hermanos, la situación. Por eso a muchos no se les puede hablar con claridad, porque no lo soportan. En cambio uno, mis hermanos, cuando dice que la palabra de Dios, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, entonces, mis hermanos, a nosotros nos tienen que indicar el camino, nos tienen que confrontar es decirnos la verdad. Porque a alguien se le dice, mire, usted es el que aquí está haciendo daño a todo, por no creer, por no confiar, porque, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros dudamos? Porque a veces hay gente que está viendo la situación y dice, no, esto no se va a arreglar, no se va a componer. No, si el Señor no nos mandó a ver las situaciones para que nos quedemos estancados. El Señor nos mandó a ver las situaciones para que las arreglemos. A eso nos ha mandado el Señor, arreglar las situaciones. Por eso, mis hermanos, una persona tiene que tener esfuerzo, valentía, soltar el miedo y no desmayar. Porque los mismos miedos, mis hermanos, de muchas personas, a veces, mis hermanos, no les dejan caminar. Miedo a todo, mis hermanos. ¿Por qué hay miedos? Porque yo lo he predicado, cuando hay miedo hay pecado oculto. Hay cosas que todavía nosotros, mis hermanos, tenemos que rectificar delante de Dios. Hay cosas que nosotros tenemos que rectificar delante de Dios. Por eso dijo el Señor, clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar las cosas ocultas que tú no conoces. Culpando a medio mundo. Mis hermanos, yo siempre se lo digo a la pareja. ¿Por qué critican a la pareja? Cuando usted quizás se iba a formar un hogar o se iba a casar, usted quizás nunca ni le preguntó a Dios, ¿es la persona adecuada o no es la persona adecuada? ¿Todo lo hizo bien? ¿En apariencia? ¿O qué sabemos que había atrás? Y todo eso, no hay una rectificación. Dios no puede arreglar algo que usted mismo descompuso. Dios lo va a arreglar cuando usted rectifique, cuando usted reconozca. Por eso dice el Señor que tenemos que ver lo que no hicimos bien como trapos, que dice, de inmundicia. Dios no puede venir a poner un paño nuevo en un vestido viejo. Se va a romper tarde o temprano. Por eso a veces no aguantamos la situación, no esperamos el tiempo de Dios. No esperamos ese tiempo que Dios, mis hermanos, nosotros en la Biblia están las hazañas, las cosas grandes, maravillosas que Dios hizo. Ningún hombre las pudo haber hecho, solamente nuestro Señor para su pueblo. Cuando Él los sacó del pecado, usted sabe que Egipto está tipificando el pecado. Cuando el Señor sacó del pecado a la gente, o cuando nos sacó a nosotros, nos llevó, mis hermanos, nos tuvo que llevar por un desierto, porque en ese desierto, mis hermanos, es cuando Dios habla con nosotros. Ahorita es un tiempo donde estamos casi que en un desierto. Ahí es donde el Señor va a hablar con nosotros. Mire, ahorita, más restricción en mi país. Si el toque de queda estaba de 6 de la tarde a 4 de la mañana, ahora es de 5 de la mañana, a las 8, de 8 a 11 de la mañana podemos ahorita nada más salir a hacer alguna compra, pero en un lugar cerca. De las 11 de la mañana ahorita aquí en mi país, aquí todos están en casa, nadie puede salir. No hay supermercados abiertos, no hay mercados abiertos, no hay transporte. Ahorita la gente aquí no puede andar ni en bicicleta, moviéndose de un lado a otro, porque eso era lo que mucha gente estaba haciendo ahorita. Por eso se está incrementando ahorita. Esto no tendría que haber pasado, pero mucha gente
como no tengo que hacer y como mal, ¿verdad? Ahí me están pagando. Entonces, a buscar a la comadre, a buscar al compadre. No acatando órdenes. Si nosotros no necesitamos que nadie nos esté viendo. Entonces, mis hermanos, ¿qué hizo Dios? Puso en el corazón del presidente. Ahora solo van a poder hacer esto y esto y esto. Todas desde viernes, sábado y domingo no hay mercado. Y ahorita así nos vamos a quedar, que mis hermanos, solo ciertos días vamos a tener para ir al supermercado, menos horas también para ir al mercado. Ya no es todos los días como él lo estaba haciendo. Yo estoy, mis hermanos, y le digo al Señor, Padre, nos está llevando, mis hermanos, estamos como, así se siente la gente ahorita, como que ya no sabe ni qué hacer. ¿Por qué? Porque nos pusieron poquitas restricciones ahí, no hicimos caso, no estábamos de acuerdo, no nos gustaba. Entonces ahora nos fueron aumentando, ahorita más. No sabemos qué más viene. Pero el Hijo de Dios, yo lo he venido también diciendo, ¿por qué, mis hermanos, se va a descomponer, no va a saber ni qué hacer? Aunque usted diga, como ella no está viviendo mi situación, no sabe cómo estoy yo aquí, que quizá no tengo nada, pero de la nada Dios va a obrar, Dios va a trabajar. Eso es lo que yo le puedo decir a usted. Así como un día Pedro le dijo a aquel que estaba en aquel lugar, en aquella cerca de una sinagoga, él estaba, ese mendigo estaba pidiendo con la mano extendida. ¿Y sabe qué le dijo Pedro? No tengo plata, le dijo, ni oro, pero te doy de lo que tengo, le dijo, poder de Dios. Lo mismo le digo yo a usted hoy. Quizá usted no tiene ahorita plata, no tiene esto, no tiene el otro, no tiene nada. Pero ahí está el poder de Dios. Clama a mí, yo te voy a responder y te voy a enseñar las cosas ocultas que tú no conoces. Hay que rectificar para que la unción, la bendición, Dios va a soplar sus vientos majestuosos, poderosos, al favor suyo. Y la bendición va a llegar. Dios va a poner los medios. Mis hermanos, la ayuda va a llegar. Pero no quejándome, no llorándome. Su sanidad va a llegar cuando no se queja, cuando usted se levanta, cuando usted se fortalece. Cuando usted fortalece a sus hijos, porque sus hijos tenemos que dejar ese legado aquí en esta tierra, de que nuestros hijos no tienen que, mis hermanos, sentirse desvalidos, de que no tienen quien por ellos. Nosotros tenemos que presentarles al Dios Todopoderoso, al Santo, al bendito, al amado, al que todo merece honra, gloria y el honor. Pero imagínense que nos estén viendo en esa quejadera y que somos cristianos y que somos líderes y que soy diaconisa y que soy diácono y que soy el director de no sé qué y que soy el maestro de no sé cuánto. Y mis hermanos, y ahí estamos en un solo loquera que nos agarra. Aquí, mis hermanos, Él les dijo, si ustedes no hacen esto, mire lo que dice en el 15. Pero así como el Señor su Dios, dice, ha cumplido todo tipo de, pero así como el Señor su Dios ha cumplido sus buenas promesas, también descargará sobre ustedes todo tipo de calamidades hasta que cada uno sea borrado de esta tierra que Él les ha entregado. Si no cumplen con el pacto que el Señor su Dios les ha ordenado, sino que siguen a otros dioses adorándolos e inclinándose ante ellos, tengan por seguro que la ira del Señor se descargará sobre ustedes y serían borrados de la buena tierra que el Señor ha entregado. El Señor nos ha dado promesa. Habrá, dice, lluvia temprana y tardía. Ustedes son como plantíos a la orilla de los ríos, donde ustedes, dice, que hasta sus hojas que de ustedes caigan van a servir para medicina. Ahorita es tiempo que nosotros tenemos que estar sirviendo de medicina para otros, arrebatando almas. Pero pueblo cristiano y quejándonos.
hablando por teléfono. ¿Y cómo está? Ay, no, aquí si vieran que esto, que el otro, que aquí, que allá. No, mis hermanos, es ahorita donde tenemos que mostrar a los demás que el pueblo cristiano estamos confiando y creyendo en Dios. No demos mal testimonio. ¿Qué provocamos? La molestia de Dios, la ira de Dios, dice. Y vendrán, ¿qué dice? Toda clase de ¿qué? De calamidades. ¿Por qué viene la calamidad? Porque a veces Dios, mis hermanos, proveyéndonos, no nos ha dejado, no nos ha abandonado. ¿Qué es lo que pensamos? Ay, Dios, ahorita ni salir podemos. Ay, cómo quisiera estar en la playa, cómo quisiera estar en el parque, cómo quisiera estar no sé dónde. Ay, quisiera ir a la tienda. Ay, aunque sea solo a desaburrirme un poquito. ¿Por qué está aburrido? A mí que no me alcanza ni el tiempo. Cuando yo siento el día ya se fue y hubiese querido que fuera un poquito más largo para seguir haciendo más. Yo ni he sentido todo este tiempo. Como hay gente que se mantiene que aburrido, que ay, aquí y saber qué más se viene, pero ¿por qué es? Porque no estamos fortalecidos. Vayámonos ahora al 24, aquí mismo en Josué, vamos a leer el 24. Dice la palabra de Dios, Josué dice, reunió a todas las tribus de Israel en Sequén. Ahí convocó a todos los jefes, líderes, jueces, oficiales del pueblo. Todos se reunieron en presencia de Dios. Josué se dirigió a todo el pueblo y los exhortó. Así dice el Señor. Ahí ya no era que Josué les estaba trayendo a memoria todo lo que Dios ya había hecho y que solo era de que ellos tenían que continuar, sino que aquí ya les estaba hablando de parte del Dios Altísimo, que ya Dios les mandaba decir eso. Así dice el Señor Dios de Israel, hace mucho tiempo que sus antepasados, Terah, sus hijos Abraham y Nebor, vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban, dice, a otros dioses. Pero yo tomé de ese lugar a Abraham, antepasado de ustedes, lo conduje por toda la tierra de Canaán y le di una descendencia numerosa. Primeramente, dice, primero le di un hijo, Isaac, y Isaac le di 2 hijos, Jacob, Esaú. A Esaú le entregué las serranías del Seir, y en tanto que a Jacob y a sus hijos descendieron a Egipto. Tiempo después envié a Moisés y a Aarón y herí, dice, con plagas a Egipto hasta que los saqué a ustedes de ahí. Cuando saqué de este país, dice, a sus antepasados, ustedes llegaron al Mar Rojo. Los egipcios los persiguieron con sus carros de guerra y su caballería. Sus antepasados clamaron al Señor y él interpuso, dice, oscuridad entre ellos y los egipcios. El Señor hizo que el mar cayera sobre estos y los cubriera. Ustedes fueron testigos de lo que les hice a los egipcios. Después de esto, sus antepasados vivieron en el desierto durante mucho tiempo. A ustedes los traje a la tierra de los amorreos, los que vivían al este del río Jordán. Cuando ellos les hicieron la guerra, yo les entregué en sus manos se las entregué en sus manos a ustedes. Ustedes fueron testigos de cómo los destruí para que ustedes poseyeran, dice, su tierra. Y cuando Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, se dispuso a presentarles combate, él envió al profeta Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual él los bendijo una y otra vez. Así los salvé a ustedes de su poder. Finalmente cruzaron el río Jordán, llegaron a Jericó, cuyos habitantes pelearon contra ustedes. Lo mismo hicieron los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, jejeos, heveos y jebuseos, pero yo los entregué en sus manos, y no fueron ustedes quienes con sus espadas y arcos derrotaron a todos los reyes amorreos. Fui yo quien por causa de ustedes envié tabanos para que expulsaran, dice, de la tierra a sus enemigos, y a ustedes les entregué una tierra que no
trabajaron y ciudades que no construyeron, vivieron en ella y se alimentaron de 22 olivares que no plantaron. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor, sírvanle fielmente. Desháganse de los ídolos que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y de Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir, y los dioses que sirvieron, dice, sus antepasados, y al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y el pueblo respondió: eso no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. El Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros, a nuestros antepasados del país de Egipto, aquella tierra de servidumbre. Él fue quien hizo aquellas grandes señales ante nuestros ojos, nos protegió durante todo nuestro peregrinaje en el desierto, cuando pasamos en tantas naciones. El Señor expulsó a todos los que vivían en ese país, incluso a los amorreos. Por esa razón nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué les dijo: ustedes son incapaces de servir al Señor, porque Él es el Dios santo y Dios celoso. No les tolerará, dice, sus rebeliones y pecados. Entonces, mis hermanos, aquí fue un mandato de Dios. Dios también les recordó lo que Él había hecho con sus antepasados, desde cuando sacó a Abraham de Ur de los Caldeos. Cuando Abraham, mis hermanos, Él fue el que decidió, y Él, mis hermanos, desde ahí, Él le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y te voy a bendecir. Y usted conoce la historia de Abraham, donde el Señor, mis hermanos, le hizo una promesa, y la promesa se cumplió. Por eso habla que le dio a su hijo Isaac, de ahí a Isaac a sus hijos, y así, mis hermanos, Él fue dando la bendición, y todo eso el Señor se lo recordaba. Y mis hermanos, pero si usted se da cuenta, aquí hubo algo tan especial, porque Josué les dijo: mi casa y yo le vamos a servir a Dios. Aquí habla también del servicio. Servirle a Dios no es solo cuando usted viene a la iglesia y usted viene a pararse ahí en una puerta, o viene usted a hacer limpieza a la iglesia, sino que, mis hermanos, el servirle a Dios es ahorita cuando usted le tiene que servir a Dios. Que lo que usted no hacía, oiga palabra de Dios, instrúyanse y instruya a su familia. Y a través de que cuando la gente mira a su familia con un testimonio bueno, van a decir: hay fruto. Porque la palabra de Dios dice: por los frutos los van a conocer. Pero ¿de qué me sirve solo de labios decir que yo amo a Dios, honro a Dios, quiero a Dios, amo a Dios? Todo lo que decimos, mis hermanos, religiosos nada más. Y nuestra familia desarmada. Todavía cuando nuestros hijos están pequeñitos, ahí los mantenemos. Pero ya cuando crecen, mis hermanos, hay gente que ya no puede hacer nada. Es el momento, es el tiempo. Usted solo haga lo que Dios le está diciendo, y Dios se va a encargar de lo suyo. Dios se va a encargar yo lo he dicho aquí en prédica, de cercar su casa, de cercar su vida, de cercar a los suyos. Usted solo haga lo que Dios le está diciendo, y se lo estoy comprobando aquí a través de la palabra. Cuando estos siervos, ellos sabían que su tiempo ya había llegado, ellos, mis hermanos, venían y le hablaban al pueblo, ellos seguían y les decían, ¿verdad? Miren lo que ha hecho Dios. Dios nunca ha dejado de cumplir sus promesas. Por eso le digo, desde el vientre de su madre, usted ahí ya había sido elegido, pero no elegido para venir hacerle daño a los demás, para venir a señalar a los demás, para venir, mis hermanos, deje todo eso ya, suelte todo eso, todo ese dolor, toda esa angustia. Esforcémonos, aunque usted mire lo que mire, usted diga, pero yo voy a ver la gloria de Dios. Por eso, mire, aquí el Señor nos habló de cuando mis hermanos Balaam iba a maldecir al pueblo, a eso lo mandaron, mis hermanos, y Dios no lo permitió, sino que Dios lo hizo que Él bendijera al pueblo, porque así es como Dios hace, que aunque usted haya recibido todas las maldiciones, hablen de usted, digan lo que digan, mi hermano, el Señor convierte las maldiciones en bendiciones. Entonces, si a usted usted ha sido el más maldecido,
usted va a ser el más bendecido. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, el Señor así es, pero el Señor no puede convertir todo eso malo en bueno si en nosotros no hay nada bueno. Si nosotros no somos, mis hermanos, ni tenemos ni esfuerzo, ni valentía, ni soltamos el miedo, ni tampoco, mis hermanos, por cualquier cosa titubeamos. Mis hermanos, el siervo de Dios siempre tiene que estar de pie. El siervo de Dios, mis hermanos, no tiene que, mis hermanos, mostrarse ante nadie, mis hermanos, de que no se puede, porque dice, todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Y dice el Señor también, yo te doy el poder para producir. El Señor quiere que seamos gente productiva, pero no solo piense en el trabajo, piense, mis hermanos, que tenemos que producir, mis hermanos, almas para el reino. Nosotros tenemos que hacer que esas almas, mis hermanos, lleguen a los pies de Dios a través de nuestro testimonio. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo yo bendigo a Dios por esta palabra. Le doy gracias al Dios Todopoderoso, mis hermanos, porque Él es grande y Él es bueno. Y para terminar solo le digo, no hay que desmayar, no pierda el ánimo. Mis hermanos, no acepte ninguna derrota. Nosotros no hemos sido derrotados. Es el tiempo donde el pueblo de Dios tiene que levantarse. Es el tiempo donde el pueblo de Dios, todo lo que ha puesto por obra, todo lo que hemos recibido esa palabra, es la que nos tiene que fortalecer en este momento. Esa es la que nos va a fortalecer, mis hermanos. Lo que nosotros sabemos, lo que nosotros conocemos. No es con espadas, dice el Señor, no es con ejércitos. Es con su Santo Espíritu. Y recuerde, no es por nuestros méritos. Los méritos son para nuestro Señor Jesucristo. Él, mis hermanos, fue a la cruz. Él peleó las batallas por nosotros. Él allí venció a la misma muerte. Descendió a los abismos y de ahí Él salió triunfante. Y dijo Él, mejores cosas que las que yo hice en esta tierra son las que van a hacer ustedes. ¿Por qué? Porque con ustedes está el Espíritu de Dios, está el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está con usted, usted va a ver la gloria de Dios, pero no solapando pecado, ni diciendo que lo malo es bueno, sino que, mis hermanos, poniéndose a la brecha por aquellas personas que necesitan que nos pongamos a la brecha. Ganemos esas almas a nuestra familia, porque la venida del Señor está pronto. La venida del Señor está pronto. Pero los mismos afanes no nos han dejado ver. Muchos afanados religiosos no pueden ver, mis hermanos, lo que Dios está haciendo. Amén. Así que bendiciones. Yo les bendigo a cada uno por nombre, le damos gracias a nuestro Señor. Alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Padre, en este momento te bendigo, te alabo, te doy infinitas gracias, Señor, por cada persona, Señor, que se conectó esta mañana, que recibió tu instrucción, que se levantó, que se fortaleció. Padre, que en este momento, Señor, sabe, Padre, de que hay un Dios todopoderoso que vive y permanece para siempre, Padre, y que tú, Señor, a tus hijos, Señor, en ningún momento los vas a dejar y los vas a abandonar. Pero tú, Señor, yo sé que tú tienes el control, Señor, en tus manos. Así como tú tienes el control de las aguas de los mares, que tú les pones límites, Señor. Así también, Padre, tienes el control de cada uno de nosotros, Señor amado. Padre, declaramos que nuestra casa completa, Señor, te servirá, te honrará, te amará, te servirá, Señor, el tiempo que tú nos permitas, Señor, estar en esta tierra. Porque sabemos, Padre Santo, que si nosotros estamos en esta tierra es para mostrar tu poder, para cumplir con la comisión, Señor, que así como fue encomendada a tus discípulos, y si nosotros decimos ser tus hijos, tus discípulos, tus amigos, Señor, tenemos que conocer los tiempos y tenemos que hacer lo que tú nos demandaste, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo y amado Espíritu Santo de Dios. Amén. Que el Dios de paz lo ministre, que el Dios de paz gobierne su vida, gobierne su casa, y que yo espero que esta palabra usted lo haya hecho rectificar, y que no vengamos aquí a justificar delante de Dios, sino que rectifiquemos las cosas malas, mis hermanos, que hemos hecho. Amén. Así que bendiciones, y yo declaro que la bendición de Dios está en su vida. Muchas gracias, así que les esperamos aquí el día domingo en nuestro
servicio dominical, gozándonos con Dios, alabando a Dios con toda nuestra familia. Así que bendiciones y que tenga buen día. Bendiciones.